Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes, sean muy bienvenidos. Estamos muy contentos de estar con ustedes, así es que sean muy bienvenidos los que están ingresando a la sala. Aquí quiero saludar a, Evelio, por ahí está don Carlos Zelaya, Su, Eugenia, Rocío, Henry y Ana Yancy. Así es que saludos a todos los que están. Les quería pedir que nos comente de dónde que ponga su nombre más bien en el chat, que pongan su nombre y quiénes están con ustedes, las familias completas que están con ustedes. Así es, por ahí está don Carlitos y Evelyn. Saludos, Carlitos. Qué bueno tenerlos con nosotros. Don Esteban y Sofi, saludos, Esteban. Qué bueno. Bueno, muy bien. Excelente. Por ahí van a estar teniendo los saludos. Qué linda que es la palabra. La palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios y a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Y cuando dice todo, es todo. Es lo bueno, lo malo, y es porque hay propósito. Hay propósito en todo lo que está pasando, hay propósito en todas las cosas. Quizá nosotros no podemos tener la perspectiva completa en este momento. Alguien dijo que el mejor agente de Dios es el tiempo. Muchas veces uno no puede, en el momento cuando está pasando situaciones, entender qué es lo que Dios está haciendo. Pero a veces el tiempo nos da perspectiva y entonces muchas veces después de que pasan las cosas, con los meses, con los años, nosotros entendemos o empezamos a entender qué es lo que Dios quería tratar o qué es lo que Dios estaba formando con una situación específica en este momento. Entonces no perdamos la visión y no perdamos el enfoque de que todas las cosas nos ayudan a bien. Las cosas buenas, pero las cosas malas también. Si estamos pasando momentos de dificultad, pues probablemente Dios está trabajando en fortalecer la confianza, está trabajando en fortalecer el carácter, está trabajando en fortalecer la fe. Yo no puedo saber la situación específica que usted está pasando, pero sí definitivamente sabemos y tenemos la confianza y la certeza que todo lo que pase, primero Dios tiene control y después Dios lo está usando para cumplir su propósito en nosotros. Así es que démosle gracias a Dios, gracias por poder estar juntos por estos medios tecnológicos. Imagínense si esto hubiera pasado hace 20 años o hace unos 30 años, quizá no hubiéramos tenido esta oportunidad, estaríamos totalmente separados, si acaso llamándonos por teléfono. Así es que tenemos una gran oportunidad, tenemos una gran bendición de poder seguir conectados por medio de estas herramientas tecnológicas en este tiempo. Así es que démosle gracias a Dios por eso también en medio de todo lo que estamos pasando. Señor, gracias porque tú tienes el control, gracias porque tú eres soberano y gracias porque tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos y a los que hemos sido llamados conforme a tu propósito. Y yo sé que cada uno, Señor, de los que está participando, cada uno de los que está viendo este video, tanto en vivo como con la grabación o en la grabación, Señor, con ellos, con usted, contigo. Dios tiene un propósito y Dios quiere hacer algo maravilloso. Dios quiere que dependas de Él. Dios quiere hacerte ejercitar la fe, hacerte ejercitar la confianza y mostrarse como el Dios soberano, como el Dios que puede abrir el mar rojo, como el Dios que ya se ha manifestado en años anteriores, como el Dios que ha proveído maná en el desierto, ha provisto maná en el desierto, el Dios sobrenatural. Dios quiere también en este tiempo mostrarse de una forma sobrenatural porque Él es sobrenatural. Señor, te damos gracias y pedimos también que podamos verte, Señor, trabajando en cada vida, Señor, que podamos tener muchos testimonios de lo que tú estás haciendo, Señor, de lo que tú estás trabajando, Señor, y que una vez que pasemos esto también haya muchos testimonios de cómo Dios fortaleció la fe, cómo Dios puso a prueba la fe y cómo salimos fortalecidos en el carácter y en la confianza en ti a través de todo lo que estemos pasando. Así es que gracias, Señor, por este tiempo. Señor, también bendecimos a los que están pasando alguna necesidad, mi Dios, que tú suplas, Señor, y que tú nos uses también como instrumentos
para suplir necesidades, Señor, entre nosotros. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, la alabanza, Señor, el tiempo de los niños y la palabra que tú traigas a través de Carlos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que bueno, después de, como les decía, que bueno, ahí están otros reportándose. Carmencita Villalobos, Gretel, Rolda, Lorena, bueno, Soledad, Doña Sole, Esteban, bueno, Esteban y Sofi, Rebeca y la familia García. Así es que tenemos la clase de hoy con Mónica, así es que los dejo con Mónica y los niños, la clase de niños para hoy. Así es que adelante, Mónica. Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo a la distancia y un saludo también a todas las personas que están viendo la clase. La clase de hoy trata sobre que Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos y que Él va a proveernos en medio de esa necesidad. Entonces, si quieren, empezamos orando, cerramos los ojos y juntamos nuestras manos. Bueno. Gracias Dios por el día de hoy, Señor, y gracias por tu amor, tu misericordia, y gracias, Señor, y gracias porque tú provees en medio de nuestras necesidades, Señor, y tú sabes exactamente qué es aquello que necesitamos y qué es para bien para nuestras vidas, Señor. Pon en tus manos la clase de hoy, Señor, que lo que vaya a dar como clase no sea algo que venga de mí, Señor, sino que sea de ti. Y que los chicos puedan aprender y divertirse durante esta lección. Amén. Bueno, les voy a enseñar ahorita el versículo que nos vamos a aprender hoy. Filipenses 4:19. Mi Dios les proveerá todo lo que necesiten. Ok chicos, ahora lo que vamos a hacer es aprendernos el versículo pero con el lenguaje de señas. El lenguaje de señas lo utilizan las personas sordas, entonces ellas se comunican más que todo con las manos o con los gestos y el cuerpo de ellos. Entonces sería así: mi Dios dará todo lo que necesiten. Vamos de nuevo. Mi Dios dará todo lo que necesiten. Ok, ahora vamos a hacerlo corrido para ver cómo nos va. Sería: mi Dios dará todo lo que necesiten. Eso está en Filipenses 4:19. Entonces vamos a hacerlo por última vez y sería: mi Dios dará todo lo que necesiten en Filipenses 4:19. Muy bien, chicos. Ahora voy a contarles una historia. Es la historia del profeta Elías. Eso se encuentra en el Antiguo Testamento y es una historia de cómo Dios le provee a Elías lo que necesita en un momento crucial. Entonces vamos a escuchar la historia. La historia trata sobre el profeta Elías. Eso está en Primera de Reyes. Hace mucho tiempo había un rey llamado Acab, donde él con su pueblo estaban adorando a otros ídolos, especialmente a uno llamado Baal. Él, junto con su esposa, la reina, hicieron cosas malas delante de los ojos de Dios. Incluso ellos llegaron a animar al pueblo para que adorara a este rey. Pero Dios tenía a un profeta, Elías de Tisbet, de Galad. Elías servía a Dios y enseñaba a otros. Un día mientras oraba, Dios le dijo. Mientras Elías oraba, Dios le pidió a él que le diera un mensaje al rey Acab. Elías sabía
que el rey Acab no quería ningún mensaje de Dios. Sabía también que si los guardias del palacio los reconocerían como profeta, podían arrestarlo. Pero a pesar de esos peligros, Elías fue muy valiente y fue hasta el castillo para ver al rey. Él entró, lo vio y le dio el siguiente mensaje. Dios dice, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Después de haber entregado el mensaje y haber sido obediente con lo que Dios le había dicho, él se fue. Elías sabía que Dios estaba muy enojado y que le daría una lección a Acab, porque lo único que podía hacer llover era nuestro Dios. Entonces, mientras él caminaba y oraba, Dios le habló y le dijo: Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo. Yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Y eso fue exactamente lo que pasó. Elías encontró un lugar tranquilo, a la par de un arroyo. Cada mañana, tarde y noche, los cuervos llegaban a darle pan y carne. Además, Elías tomaba agua del río, porque él sabía que Dios lo estaba cuidando y le dio lo que necesitaba en ese momento: alimento. Y esta es nuestra historia. Ok, chicos, espero que les haya gustado la historia sobre Elías, de cómo Dios en un momento como este le envió cuervos para alimentarlo, darle pan, carne, y que Elías tomara agua del río, pero él obedeció lo que Dios lo mandó a hacer. Ahora vamos a responder unas preguntas para ver qué tanto comprendimos de la historia. Vamos. La primera pregunta es: ¿por qué Dios paró la lluvia? Pueden comentarla con sus hermanitos o familia que esté con ustedes, o pueden escribirnos por este medio. Sí, chicos, Dios paró la lluvia porque quería demostrarle acá que el único soberano es nuestro Dios. La segunda: ¿con cuál de estos animales Dios le envió pan y carne a Elías? ¿El cuervo, león o el águila? Solo la señalamos. Así es, chicos, fue por medio de cuervos que Dios alimentó a Elías. La siguiente: ¿qué bebió Elías con su pan y carne? ¿Qué bebió Elías? Así es, chicos, Elías bebió agua del arroyo. Y por último, ¿a quién obedeció Elías? Así es, Elías obedeció a Dios, así como ustedes y yo tenemos que obedecerlo. Ok, ahora lo que vamos a hacer es una pequeña actividad sobre buscar las diferencias en dos imágenes. Entonces yo se las coloco, ustedes las van a ver y ustedes señalan dónde está la diferencia o qué objeto se agregó a esa imagen. Entonces vamos a comenzar. Ok, chicos, el juego se llama Encuentra las diferencias. Entonces se va a presentar dos imágenes y ustedes van a señalar dónde está. En la primera solo hay una. Entonces tenemos al rey y a la reina. ¿Qué diferente vemos en estas dos imágenes? Vamos a ver. Solo señalamos para ver si la encontramos. Así es. La diferencia es la copa. Vemos en una imagen la copa y en la otra no. Vamos con la segunda. En esta hay dos diferencias. Tenemos que encontrar dos cosas que son diferentes.
Entonces vemos en la primera, vemos la segunda y vamos a encontrar qué cosas hay diferentes en esta imagen. Solo señalamos para saber en dónde está. Ok, chicos, la diferencia es que uno de los guardas tiene anteojo y en una imagen hay un espejo. Vamos con la siguiente. En esta hay tres cosas diferentes. Es cuando Elías ya encontró un lugar y ya venía el cuervo a alimentarlo. Hay tres cosas diferentes en esta imagen y nada más señalamos cuáles son. Son easy peasy. Vamos a ver. Sí, el chico, las tres cosas diferentes fue el sol, el arbusto y la mariposa. Muy bien, chicos. Ok, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. La historia sobre Elías y cómo esta historia nos enseña a nosotros a depender de Dios, a obedecer su voz y a orar y hablar con Él. Él es un amigo para nosotros y nosotros nos podemos acercar y pues decirle cuáles son nuestras necesidades, si nos sentimos felices, tristes, y este tiempo más bien estamos pasando una situación compleja en nuestras casas. Dios tiene el control de todo y Él va a proveer lo que cada uno necesite según su voluntad. Entonces oramos para despedirnos. Bueno, gracias Dios por este día, Señor. Gracias por esta clase, Señor. Gracias por tu palabra y por estas historias que nos enseñan a nosotros a depender de ti, a obedecer tu palabra, Señor, y a entender que tú eres el único proveedor en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, hasta luego. Hola hermanos, un gusto estar con ustedes por este medio, adorando y exaltando el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, y muy felices de que Dios realmente hace cosas buenas, incluyendo en estos tiempos, o incluso en estos tiempos, y muy feliz al lado de mi futura esposa. Entonces les vamos a pedir que por favor adoremos juntos al Señor, que disponga su corazón a hacerlo para Él. Entonces les vamos a pedir que por favor adoremos juntos. Santo, Santo, Santo.
montañas y el mar, tu río corre para mar, y al abrir mi corazón el Salvador libre me hará. Estoy feliz, es la verdad, y a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Sobre montañas y el mar, tu río corre para mar, y al abrir mi corazón el Salvador libre me hará. Estoy feliz, es la verdad, y a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Y estamos danzando y dicen que es lo
declaramos tu majestad. Digno, 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 el nombre de Jesús, proclamamos tu nombre, el nombre de Jesús, gloria a ti, Señor, declaramos tu gloria, en esta tarde declaramos que tú eres Rey, que tú eres Señor, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, declaramos tu majestad, Jesús, declaramos que tú eres digno, digno, digno mi Señor, digno mi Jesús, digno, nombre sobre todo nombre, es el nombre de Jesús, el que puede sanar, el que puede liberar, el que puede perdonar, es el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús, el que puede salvar, el que puede cambiar, es el nombre de Jesús, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, es el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús, Jesús. Buenas tardes, hermano. Gracias a Toby y a Nana por dirigirnos en la alabanza y la adoración. A veces pensamos más en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Y damos gracias a Dios de que su Espíritu está en todo lugar y cuando nos reunimos, aún así de esta manera, podemos invitar que el Espíritu Santo nos ministre y que nosotros podamos tener una comunión sabrosa, íntima con Él y poder adorarle a Él con todo nuestro corazón. Damos gracias a Dios por todos ustedes, gracias por estar acá, gracias por su fidelidad de estarse conectando y mantenerse en contacto con todos, ¿verdad? Y espero que estén todos en un grupo, en su célula. Hemos tenido nosotros buenos momentos en nuestro grupo. Quería dar un testimonio importante de algunos saben, ¿verdad?, que Pablo Bonilla estuvo internado en el hospital
apenas unos 5 minutos antes de iniciar, ¿verdad?, nuestro servicio de hoy, me escribió de que ya estaba en su casa, ¿verdad?, de que ya le habían dado de alta. Todavía tiene que estar en cuarentena, estaba positivo con el COVID. Y estuvo complicado, estuvo en el hospital y tuvo que estar con respiración ahí, con máquinas y todo, pero Dios es bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y Dios tuvo misericordia y poder sobre Pablo, y es un buen testimonio de que él esté en su casa hoy, ¿verdad? Continúa su recuperación. Pero más que eso, estaba meditando un poquito, porque hay algo más que solamente la historia de Pablo en esta situación. Fíjese usted que durante el miércoles en nuestra reunión de célula, Pablo, estando ahí en su cama de hospital, ahí en el salón donde él estaba, se conectó con nosotros, con la célula. Y pudimos, gracias a Dios, orar por él y orar por los hermanos o las personas que estaban ahí, los hombres que estaban ahí en el salón con él. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Tuvimos el privilegio de ir al hospital a orar por estas personas que están enfermos del COVID. Dios hace cosas que nosotros no entendemos, ¿verdad? Yo no me animo, no me atrevo a decir que por eso es que Pablo se enfermó de este virus. Yo no lo sé, pero yo sé que Dios usó esta situación para ministrarle al corazón de algunas personas que estaban ahí escuchando. Y esperamos que esa semilla que haya penetrado en el corazón de estos hombres, ¿verdad? Y que el poder de Dios se extienda sobre ellos. Así que, hermanos, sigamos orando, sigamos estando conectados los unos con los otros y veamos el poder de Dios en todo aspecto. Amén. Así que, bueno, quisiera hoy conversar con ustedes. Quería empezar una serie. Estaba meditando en precisamente las cosas que nos suceden, ¿verdad? A veces estamos buscando las razones del por qué. Yo hace años dejé de preguntar por qué, y más bien mi pregunta es cómo, ¿verdad? ¿Cómo manejamos estas cosas? ¿Cómo es como más práctico? El por qué es más filosófico y el cómo es más práctico. Al final de cuentas, las dos cosas son importantes. El Señor me está enseñando que el por qué también es importante. Él tiene un propósito para nosotros y nosotros tenemos que entenderlo de esa manera, porque si no, entonces nuestra vida no tiene sentido. Así que quisiera que leyéramos en Romanos. Vamos a estar en Romanos. Aquí estamos, para ver. Vamos a hablar de mis beneficios. Estamos en Romanos capítulo 5. Vamos a leer solamente los primeros 2 versículos. ¿Está bien? Aquí está. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces, tal vez lea un poquito diferente a lo que usted tenga acostumbrado. Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Esto es un pasaje lindísimo y para mí yo quisiera que veamos qué tan profundas verdades tenemos aquí. Antes de eso quisiera que oráramos y que le abriéramos nuestro corazón al Señor para que nos ministre en esta tarde. Si me acompañan, por favor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Te damos por esta tarde, te damos gracias por este día, te damos gracias por estos tiempos, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor, y penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te damos gracias porque tu verdad es para siempre.
Señor, y no hay ningún momento, Señor, en que tu palabra no tenga importancia para nuestras vidas. Nos abrimos en esta tarde para que tú nos hables a nosotros, Señor, y a nuestros seres queridos, Señor, y que nos edifiques como tu pueblo, Señor, como dice tu palabra. Te reconocemos como la cabeza de esta iglesia, Señor, de toda tu iglesia. Señor, y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, nos hagas entender y que nos hagas dar fruto en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ojo que dice aquí, dice, tenemos paz para con Dios. Gracias por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, quisiera que habláramos un poquito. Yo sé que ustedes ya conocen esto, pero el ser justificados, la justificación, significa que pasamos de una sentencia de muerte, eso es el automático. Las personas sin Cristo están bajo una sentencia de muerte. Eso es lo que nos dice la Biblia. A veces se nos olvida de que el mundo sin Cristo no tiene esperanza de salvación, porque no son justos. La única manera de ser declarados justos es por el sacrificio, que aceptar por fe el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Lo que significa el ser justificados es que no debemos nada. La ley de Dios, la santidad de Dios dice, ok, yo declaro, dice el Señor, que ustedes no me deben nada. No me deben nada en cuanto al pago de sus pecados. No hay obra, no hay cosa que usted pueda hacer para pagarle a Dios lo que usted le debe en cuanto a sus pecados. La única persona que pudo hacer eso fue Jesús, porque Él fue perfecto. Y cuando murió en la cruz, lo hizo por usted y por mí. Entonces, cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, somos declarados justos, dice la palabra de Dios. No solo eso, nosotros pasamos de un reino a otro. Cuando nacemos de nuevo, dice la palabra de Dios que pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y entonces, en ese reino, en esa condición de justos, es cuando entramos en el reino de Dios. Usted y yo hoy vivimos en el reino de Dios. Habiendo sido justificados, somos justos. Somos delante de Dios, no le debemos nada. Eso es sorprendente para mí. Cada vez que nosotros venimos delante del Señor, Él nos ve de esa manera. Entonces, hay ciertos beneficios que nos pertenecen a nosotros como hijos y como ciudadanos del reino de la luz, entonces que nosotros necesitamos entender en este momento. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a tener sentido del propósito de nuestra vida. Muchas personas sin Dios no tienen propósito, no tienen la idea de que su vida tiene importancia, que tiene las cosas que suceden, tienen algún propósito. Cuando decimos todos tenemos un propósito en Dios, tenemos que entender el por qué eso significa, eso tiene alguna importancia para nosotros. Porque si no lo tiene, entonces no tenemos ninguna esperanza, no tenemos ningún propósito para nuestra vida. Usted y yo sabemos que el Señor, al morir por nosotros, no solamente nos quita el peso del pecado de encima y el peso de esa sentencia de muerte, sino que nos mete en su reino, y en ese caminar en el reino de Dios descubrimos y vamos fortaleciendo el propósito de nuestra vida en Él. Esto es muy, muy importante. Ahora, usted sabe, la palabra de Dios nos ha recordado, y nosotros siempre lo recordamos también, que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso no significa nada más que el carácter y la persona de Jesús es inmutable. O sea, Él no cambia, Él siempre es el mismo. Pero no solamente eso, sino que Él ejerce su autoridad y su poder sobre nosotros en el pasado, en el presente y en el futuro. Su relevancia es siempre eterna, siempre es aplicable en nuestra vida. Eso es lo que significa.
no solamente en su carácter, sino en su interacción y su significado para nuestras vidas, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y quiero que los veamos en este filtro, estos beneficios que tenemos al caminar con el Señor. Ok, veamos acá. El primer beneficio que tenemos por caminar con el Señor y ser justificados, dice, habiendo sido justificados, ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, de acuerdo a la versión que leímos. ¿Ok? Entonces, ya Jesús en el pasado, un hecho histórico, cuando Él murió en la cruz, eliminó esa lucha que teníamos entre la humanidad y Dios. ¿Por qué digo lucha? Porque dice la palabra de Dios, que nosotros sin Dios somos enemigos. Nuestra carne es enemiga de la voluntad de Dios. El pecado es enemistad con la justicia de Dios. Por eso nosotros también, habiendo sido rescatados por el Señor, eliminamos, o Él eliminó la lucha que teníamos con Dios. Ya no había una pugna con Él. Ya no había roces. No era que Dios estaba peleando con nosotros, al revés, nosotros estábamos peleando con Él. Y entonces lo que hace esta paz no es solamente porque los que han, ya hemos hablado de esto a veces, ¿verdad? Hay una diferencia entre paz con Dios y la paz de Dios. Y se interlazan, ¿verdad? Estos dos conceptos, pero son un poco diferentes. La paz con Dios es lo que estamos hablando hoy. Terminamos nuestra lucha con Él, de ir en direcciones contrarias. Dios va por un lado y el hombre sin Dios va para el otro lado. No hay que ser un gran genio, no hay que tener gran sensibilidad espiritual para ver el mundo a nuestro alrededor que hacen las cosas al revés de lo que Dios dice que deben de ser. El mundo tiene esa característica de que lo que es malo le dice bueno y lo que es bueno le dice malo. Y tratan de eliminar a Dios de todos los conceptos que ellos tienen aquí en la tierra. El mundo eso es lo que hace. Ahí tiene una lucha con Dios, tiene una enemistad con Dios. Dice que nuestra carne, nuestro corazón, sin Dios es enemiga de Él. No quiere sujetar su voluntad. Entonces, cuando nosotros aceptamos este acto pasado, este acto histórico del sacrificio de Dios, haciéndonos justos a nosotros, alinea nuestro propósito con el propósito de Dios. Damos la vuelta de lo que nosotros queríamos hacer. Si usted en su corazón está deseando cosas que no son de Dios, entonces usted lo que necesita es alinearse con el propósito de Dios. Acepte el sacrificio, hágase justo. No es que usted se pueda hacer justo, pero acepte la justicia de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Alineamos nuestro propósito con el propósito de Dios. Y hablábamos al principio que toda persona en Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Las cosas no pasan al azar, no pasan sin propósito. No estamos aquí aguantando pandemias o aguantando hambre o aguantando necesidad solo porque sí. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en su corazón, tiene un propósito para nosotros como familia espiritual y tiene un propósito para nosotros como país. Tiene un propósito para la humanidad entera. Y es que volvamos nuestros ojos a Él y que vayamos alineando ciertas cosas que no estaban alineadas, que aprendamos a crecer en Él de alguna forma u otra. Hay cosas que en nosotros que necesitamos ir aprendiendo. Y eso es lo que tenemos que tener clarísimo, de que hay un propósito y nuestro propósito se alinea con el de Él. Y lo otro que tiene que ver con la paz con Dios es que nos acerca. No solamente elimina la lucha cuando nosotros dejamos de luchar en contra de Dios, sino que también nos acercamos a Él. Es diferente un cristiano o una persona
que se dice ser cristiano, que reconoce de alguna forma que Dios no está enemistado con él, ni él con Dios, que una persona que tenga ese deseo de acercarse a Dios. Hay personas que todavía en su corazón guardan cierto recelo, cierto temor, ciertas cosas. Yo creo que tal vez hayan cosas escondidas en su corazón que necesitan salir, necesitan todavía ser tratadas, porque cuando nosotros estamos conscientes de nuestra limpieza y nuestra condición de justos delante del Señor, nuestro deseo es ir hacia nuestro Dios, es ir hacia nuestro Padre, acercarnos a Él. Dice la palabra de Dios que podemos entrar a su presencia libremente, sin condenación, porque Él ha puesto delante de nosotros esta paz, esta relación de paz, una relación activa, no solamente ausencia de lucha, sino una comunión íntima. Esa es la paz de Dios, esa es la paz con Dios. Porque Dios, cuando nosotros podemos entender que su corazón es el mismo para nosotros, es de bendición y de crecimiento y de amor y de levantarnos y de abrazarnos a nosotros, podemos entrar a Él. Podemos entrar en su presencia y tener esos ratos y esa intimidad con Él. Alabarle, exaltar su nombre, darle gloria a Él. También se vale pedir cosas, pedirle que nos siga transformando, que siga siendo de nosotros las personas que debemos de hacer. Entonces, esa paz con Dios es importante que usted sepa, que usted la tiene, que está disponible para usted, porque ha sido justificado. Si usted todavía tiene cosas del pasado que necesitan ser tratadas, yo lo animo a usted en esta tarde que las ponga delante del altar del Señor y que el Señor le ayude a entender que Él lo perdona a usted. Si usted lo pone delante del altar, hágalo con sinceridad, pida perdón, arrepiéntase de las cosas que están todavía sin tratar. Una de las cosas que sí tiene que tener cuidado, si usted ya recibió ese perdón de las cosas de las que ya se arrepintió en el pasado y el enemigo sigue tratando de sacarlo, eso no es la convicción del Espíritu Santo de Dios. Eso es una acusación del diablo y eso no se vale, eso hay que rechazarlo. Pero sí hay cadenas del pasado que hay que romper y hay que cortar. Y en el nombre de Jesús, usted tiene la fuerza en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo, siendo justificado. Esa es la condición. Si usted aceptó al Señor, usted ha sido justificado. Y entonces Dios trata con su pecado, rompe las cadenas del pasado y usted tiene esa libertad y esa paz con Dios para entrar en su presencia. Amén. Así que declaramos libertad en el nombre de Jesús para cualquier persona que está arrastrando ese peso del pasado. Déjelo. No deje que eso lo detenga en su crecimiento. En el nombre de Jesús. Ok. Ahora, sigamos adelante. Vea que en el presente dice la versión que leímos. Dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos. La Reina Valera dice, hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La gracia es ese privilegio inmerecido. Ahí es donde vivimos. Ese es nuestro presente. Habiendo cortado con las cadenas y el peso del pesado, vivimos en un lugar de privilegio inmerecido. Y cuando nosotros no lo vemos, entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva y nuestra manera de ver las cosas, porque así es como Dios nos ve. En el reino de Dios estamos viviendo en este momento, en un momento de gracia y privilegio inmerecido. Es el lugar de mi habitación, es el lugar donde yo vivo, estoy firme, ¿verdad? Tengo seguridad y bendición.
No hay nada que me pueda sacar de ahí porque es el lugar donde Jesús me ha puesto. Dice que ¿qué me puede separar del amor de Cristo? Las cosas creadas, las cosas que están en el cielo o en la tierra, nada nos puede separar de ese amor tan grande y tan profundo y tan maravilloso que el Señor derramó en nuestras vidas. Es un lugar de privilegio donde usted vive. Usted vive en el amor de Dios, vive en la presencia de Dios, vive en el poder de Dios. Ese es un lugar de privilegio, ese es un lugar de seguridad. No importa la tormenta que esté soplando a nuestro alrededor. Esa es la realidad espiritual que nosotros debemos tener clara y segura en nuestro corazón. Porque esa es la realidad que declara la Biblia de nosotros. Es el lugar donde nosotros podemos crecer. Es como un niño que vive en un lugar muy bonito, donde está rodeado de tantas cosas, donde lo hace crecer, donde lo hace madurar. Yo me acuerdo que cuando nosotros primero vinimos a Costa Rica, vivíamos en un pueblito que se llama Belén de Carrillo, en Guanacaste. Y hemos pasado por ahí muchas veces después, en los años después, y cuando uno ve el lugar donde uno vivía, en este momento, desde perspectiva de adulto, ¿verdad? A veces no es tan agradable el lugar, pero yo tengo buenísimos recuerdos como niño de ese lugar. Teníamos unos palos de mango ahí en el patio donde yo me tiraba de una rama a la otra, ¿verdad? Jugando de Tarzán, gracias a Dios nunca me caí. Iba a explorar por los potreros, me traían en carreta de la escuela, ese era mi bus escolar. Yo me montaba una carreta que siempre pasaba a la misma hora, pasaba enfrente de la escuelita donde estábamos y los 300 o 400 metros que habría que recorrer, me dejaba ahí enfrente de mi casa, o sea, no paraba, ahí nos tirábamos de la carreta. El Señor era siempre muy amable y con los otros chiquillos aprendí a jugar fútbol ahí en las calles de tierra que habían ahí. Jugaba con los tractores ahí de los vecinos. Un vecino era el único que tenía televisión y entonces ahí aprendimos a ver el Chavo del Ocho y todas las otras cosas, ¿verdad? Que habían en ese tiempo. Yo tengo buenísimos recuerdos. No tengo recuerdo de que nos faltara absolutamente nada. Era un lugar en el exterior, en lo natural, le faltaban muchas cosas, pero era un lugar seguro para mí. Era un lugar donde yo empecé a crecer aquí en este lugar. Y así es para nosotros en un lugar espiritual también. Cuando nosotros aprendemos a ver las cosas que tenemos en el espíritu, las cosas que Dios ha provisto para nosotros, es un lugar de privilegio, es un lugar de seguridad. Estamos en las manos de Dios. El Señor en esta semana nos recordó del Salmo 23, donde el Señor nos guía por buenos lugares. Y aunque tengamos que pasar por momentos difíciles, la presencia del Señor nos tiene asidos de la mano. Él nos da seguridad, nos da esa gracia y esa paz que solo su presencia nos puede dar. Ese es el lugar donde nosotros vivimos ahora. Ese es el lugar, ese es el beneficio de vivir en el reino de Dios. Imagínese, o no tiene que imaginarse tanto, vuelva a ver a los vecinos que viven sin Jesús, viven sin esperanza, sin ninguna, viven angustiados del presente, angustiados de lo que están viviendo. Y no menospreciamos las pruebas porque son reales y son difíciles muchas veces. Porque en nosotros no está, muchas veces nuestra carne resiste esas cosas. Pero tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva es importante porque la perspectiva de Dios es que es un lugar de privilegio en el cual ahora permanecemos. Usted sabe que eso es lo que necesita el mundo hoy. El mundo de hoy
especialmente en estos tiempos de prueba, necesita esa gracia. Nosotros estamos llenos de gracia. Dice la palabra de Dios que lo que hemos recibido de gracia debemos darlo también. Sea, tenga una sonrisa de gozo, de alegría en su rostro, en su corazón. Tengo un compañero de trabajo que está pasando por un momento dificilísimo, pero él siempre tiene una sonrisa, siempre está animado. Y eso me ministra a mí. O sea, yo debería estar animándolo a él porque está pasando por un momento tan difícil. Pero cuando yo hablo con él y mi intención es animarlo a él, su corazón lleno de alegría y agradecimiento para el Señor me anima a mí. Y así es como debe ser. Nosotros, los hijos de Dios, debemos alimentarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros. Dice la palabra de Dios, cantando entre ustedes con himnos y salmos y cánticos espirituales. O sea, no solamente cantando y mandándonos esos mensajitos, animándonos los unos a los otros con las palabras de Dios, con el Espíritu de Dios. Que Dios sea el que nos mueva a nosotros, sabiendo que estamos en esta gracia, en este privilegio inmerecido. Así vamos a crecer, así vamos a dar fruto, así vamos a ser buenos discípulos del Señor. Esa es nuestra tarea ahora en el presente. Sabiendo que estamos en este privilegio, en esta gracia, debemos de seguirlo a Él. Debemos de tener en nuestro corazón esa intencionalidad de crecer y de dar fruto. De dejar las cosas que no nos sirven, de dejar las cosas que nos están estorbando, de ser un poco más estudiosos, no solamente estudiosos en el sentido de tratar de discernir lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros, de ser sensibles a su voz. Cuando leemos la Biblia, de detenernos a preguntar qué es lo que significa, qué es lo que quieres que yo aprenda de esto. Cuando estamos escuchando, cuando estamos conversando, cuando estamos recibiendo, cuando estamos dando, ¿qué es la dinámica del Espíritu Santo de Dios en mi vida en este momento? Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Dice también, al final dice, esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Ese es el futuro que nos espera. Ese es el futuro, la gran gloria de lo que habla aquí. Es nuestra esperanza de participar en esa gloria de Dios, en su presencia eterna. Cuando pasemos de este mundo y estemos verdaderamente ahí en el lugar donde a Él lo veamos cara a cara. Esto es importante, hermanos. El presente es muy importante, pero hay que entender que nosotros tenemos una esperanza en el futuro. Tenemos una ancla, tenemos un sello que es el Espíritu Santo de Dios que nos ha sellado, que da fe de una garantía de que esto es real para nosotros. Esto nos debe de llenar de mucha alegría. Por eso podemos caminar en medio de todas las circunstancias con la cabeza en alto, no arrastrando los pies, sino con la cabeza en alto, sabiendo que somos hijos de Dios, que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo y que Él es el que nos limpia y el que nos justifica y que esa justificación tiene como beneficio final nuestra salvación, porque viene un día de juicio. Entonces es un día de gloria. Es un día, porque ya somos justificados, eso es lo que significa. La sentencia de muerte ya fue cancelada y entonces nosotros vamos a estar delante de ese trono de juicio, confiados. Vamos a estar alegres porque vamos a estar en su presencia para siempre y vamos a participar de esa gloria del Señor.
Tenga esa certeza, hermano, tenga certeza de que usted, siendo hijo de Dios, es ya partícipe de esta gloria, porque el Señor Jesús lo dijo así. Nosotros sabemos que, que nos gusta tener todo ahora, nos gusta tener todo ya, nos gusta pasar por la ventanilla, ¿verdad? Donde vamos al McDonald's o donde a usted le guste pasar, ¿verdad? Por sus comidas rápidas. En cuestión de 3 minutos, ¿verdad? Ya usted tiene toda su comida en una bolsita listo para llevarse. O tal vez, ¿verdad? Antes cuando se podía entrar al restaurante. Pero Dios no trabaja así. Dios nos hace pasar por procesos. Y en este momento estamos en este proceso. Tenemos una garantía, tenemos un depósito de esa gloria y de esa eternidad que vive en nosotros ahora. Y por eso nosotros tenemos esta certeza de que cuando lleguemos a ese momento de enfrentar al juez, estamos bien. Porque tenemos un buen abogado, tenemos un buen abogado. Él ha estado orando por nosotros en todo este tiempo, para que nuestra fe no falte, para que nuestra esperanza no falte, sabiendo que nosotros tenemos en Él esa firmeza y esa esperanza cierta de que vamos a estar en su presencia para siempre. Hermanos, quiero animarlos para que de verdad vuelvan a leer estas palabras. Es más, voy a pasar otra vez a la primera, donde está aquí está. Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, eso es la parte nuestra, por medio de la fe, aunque también es regalo de Dios, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Esto es tremendo. Esto es bueno. El próximo sábado, si Dios lo permite, vamos a continuar más adelante. Yo lo animo para que lea los siguientes versículos, del 3 al 5. Habla de enfrentar pruebas y dificultades. Es un pasaje muy conocido. Pero este fundamento es importante para nosotros, lo que hemos visto hoy. Es importante que usted tenga una perspectiva eterna de la obra de Dios en su vida, en mi vida. Como hijos de Dios y sabiendo que Él es el mismo, ayer, hoy y siempre, sabiendo que nuestro pasado ya fue tratado, que nuestro presente tiene un propósito y que nuestro futuro tiene una esperanza de gloria, nos va a dar la perspectiva correcta para enfrentar las pruebas que tenemos por delante. No es así al garete, no son circunstancias aleatorias. Las cosas no suceden nada más porque sí. Dios tiene el control y Dios tiene el poder y nosotros lo declaramos hoy. Y hay testimonio tras testimonio tras testimonio en este día en nuestra iglesia del poder de Dios y de su gracia y de su amor para nosotros que nunca se acaba. Eso nos anima muchísimo para seguir adelante. Así que hermanos, los animamos en este día para que usted tenga esa certeza y esa esperanza. Yo quisiera que en esta tarde que nos toca participar de la cena del Señor, que nosotros hagamos tal vez sea un buen momento para que nosotros hagamos una
un momento de reflexión y un momento de rendición de cuentas al Señor. Si hay cosas que usted necesita entregar al Señor, si hay cosas que usted necesita del Señor, si no son cosas necesariamente pecados, aunque sí, si usted tiene que pedir perdón por algo, hágalo. Si usted necesita sanidad, si usted necesita ánimo, si usted necesita reconectarse con el Señor, que el Señor haga un milagro en su vida, este es el momento. Porque esto es más que solamente tomar los elementos de forma ceremonial. Eso para nosotros no es importante. Lo importante es lo que cada cosa significa. Que hemos pasado de un reino al otro y que vivimos en la luz y que vivimos en un lugar de privilegio en el Señor. Así que tómese un momento para pedirle al Señor en estos minutos para que el Señor haga esto en su vida. Vamos a acompañarlo a usted en oración. Señor, gracias nuevamente, Señor, porque tu gracia es infinita. Misericordia, Señor, cada vez que amanece, vuelve a pasar a lo máximo, Señor, siempre es lo que necesitamos, como el maná en el desierto, Señor, cada día lo supliste, Señor, para cada uno de nosotros. Es lo que necesitamos, Señor, tu palabra, tu gracia, tu amor, tu poder, tu paz, tu alegría, tu sanidad. Señor, haz en nosotros todo lo que necesitas hacer. Padre, Señor, yo te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas en esta tarde. Señor, somos personas, somos criaturas necesitadas de ti, necesitadas de tu poder, necesitadas, Señor, de la intimidad y la cercanía con nuestro Dios. Así que Dios, abrimos nuestro corazón para que tú hagas en nosotros, Dios, en este día lo que necesitas. Extiende tu mano, Señor, toca a los enfermos. Señor, levanta las manos caídas. Señor, suple la necesidad del que no tiene, Señor, en esta tarde. Señor, haznos también instrumentos tuyos, que no sabemos en qué momento, Señor, tú nos vas a usar. No sabemos en qué momento, Señor, vas a usar lo que has depositado en nosotros para bendecir a alguien más. Señor, que estemos al día, Señor, con lo que tú has puesto en nosotros, el propósito para nuestra vida. Señor, que ese don, Señor, que esté en nosotros, esté avivado, Señor, con ese fuego tuyo, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, te damos, porque tú estás vivo y estás actuando, Señor, en este momento, Señor. Que este tiempo, Señor, no te detiene a ti, no detiene tus propósitos en nosotros, en la iglesia, Señor, en nuestra comunidad. Señor, no hay estrategia del enemigo que te pueda detener a ti, que pueda detener a tu iglesia, Señor, y tu propósito a través de ella, Señor. Somos, Señor, tu pueblo, Señor, y somos llamados, Señor, para llevar la luz de Cristo al mundo, Señor. Y te damos gracias por eso. Gracias porque tú nos has puesto como luces. Señor, que has depositado en nosotros el Espíritu Santo de verdad. Señor, que lleva, Señor, a revelarte a ti, a las personas que no te conocen. Señor, gracias porque tú te has revelado a nosotros y que nos has puesto, Señor, delante de ti. Señor, no solamente para disfrutar de privilegios, sino también para llevar fruto. Señor, y eso es lo que deseamos en este día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. ¿Dónde estamos? Vamos si usted tiene a mano los elementos para tomar la Santa Cena, este es el momento. Dice la palabra de Dios. Y yo, en 1 Corintios, dice Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes. Que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan
Y luego de dar gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Señor estaba estableciendo un nuevo pacto a través de su sangre y de su cuerpo. Entonces, lo que usted tenga a mano, vamos a comer el pan sabiendo que el Señor entregó su cuerpo por nosotros. Y ese cuerpo partido nos da a nosotros entrada a la presencia del Señor. Entrada libre a la misma presencia de Dios, que antes había una barrera, y dice la palabra de Dios que el velo fue partido de arriba a abajo y que fue por medio de su cuerpo. Así que comamos el pan. Dice: asimismo, después de cenar o después de comer, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Dios estableció en su palabra desde el principio que no había manera de pagar por los pecados sin muerte, sin sangre. Entonces la sangre es un símbolo o una representación del pacto de Dios, de que nosotros viviríamos para Él y que Él sería nuestro Dios. Y Él nos dijo: sed santos como yo soy santo. Y no lo logramos. Entró el pecado en nosotros y teníamos que hacer sacrificios para restaurar nuestra relación con Él. Pero eso cambió con este momento en la cruz. Cuando Jesús dice: tomen esto, sabiendo que mi sangre fue derramada por ustedes, pagando el precio por sus pecados, una vez para siempre. Así que sabiendo esto, hermanos, con gran gozo, con gran alegría y con esa libertad y esa liviandad de que ya estas cosas no pesan sobre nosotros, vamos a tomar la copa del Señor. Dice que por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Esto es lo que estábamos diciendo. Hay una esperanza. Seguimos recordando la muerte del Señor porque el propósito final y el propósito mayor es que estemos en su gloria, estemos en su presencia, estemos en la eternidad con Él. Le pertenecemos a Él, somos sus hijos y esa es nuestra esperanza. Así que, hermanos, esperamos que ustedes estén bien. Esperamos que en medio de todas las cosas que están sucediendo, usted levante su cabeza. Sepa que usted es un hijo de Dios, camine en victoria, proclame el poder de Dios en su vida y deje que el Señor haga la obra en usted. Y si hay algo que podamos ayudar, háganoslo saber, converse con su pastor. Si necesita oración, si hay una necesidad específica que usted tiene, háganoslo saber. Somos hermanos, somos familia y podemos acompañarle a usted, pero tiene que comunicarse también. Háganoslo saber. Si ustedes tienen conocidos que tienen alguna necesidad específica, hemos estado recogiendo dinero para canastas básicas o canastas de víveres para las personas, para las familias que tienen necesidad. Nosotros queremos acompañar, queremos ser de bendición y queremos que usted se sienta acompañado en este tiempo. Así que los animamos, damos gracias por ustedes. Siempre que están en nuestras oraciones, recuerden orar también por nosotros.
también por los hermanos que estamos en liderazgo. Quisiera también invitar a que participen más hermanos en esta plataforma que estamos acá. No solamente tienen que ser los ancianos, entonces nos gustaría que ustedes participen. Así que les damos las gracias. Esperamos que tengan una buena semana y reciban un abrazo de parte de todos nosotros. Amén. Gloria a Dios.